En nuestro Estado plurinacional de Bolivia tenemos el deber de construir igualdad entre mujeres y hombres, igualdad en derechos, igualdad en obligaciones, igualdad en dignidad, igualdad en responsabilidades para con la vida misma. Y en ese campo pues tenemos los mandatos constitucionales que vamos a decir tienen dos pies, que es descolonizar y despatriarcalizar. Y una de las herramientas en esa lógica es la Ley 348, la Ley Integral para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres, dice el título, pero es para todas las personas. ¿Por qué? Porque queremos una vida de dignidad, de respeto entre mujeres y hombres. Entonces hoy vamos a compartir ese tema en profundidad, su sentido, su objetivo y sobre todo el cómo debe entenderse para poder materializar su aplicación real y efectiva, que muchos se han olvidado o no lo han leído. La Ley 348 tiene 4 mecanismos, no solo es la penal la que le hacen aparecer, la primera es la preventiva. Son este tipo de espacios de reflexión que te permiten reflexionar sobre cuál es tu comportamiento, cómo estás, vives bien o no, o eres violento, reaccionas con violencia a aquello que no aceptas que pueda tener su parte en verdad o en su caso argumento para justificar tu posición, y lo que haces es actuar con violencia, ¿no? Y eso que se reproduzca en diferentes ámbitos de la vida y en la familiar lacera la vida de inocentes, y estoy hablando de nuestros hijos y nuestras hijas. Ellos no han pedido venir al mundo, por tanto ningún padre ni madre, hombre o mujer, adultos, tienen el derecho de hacer sufrir y traerles una vida de desgracia a esas guaguas. Entonces la ley está orientada también a esa protección, pero primero es la prevención. Queremos que reflexionen sobre eso y sobre la responsabilidad de la vida suya y la de sus hijos e hijas. El segundo mecanismo es la de asistencia, una asistencia técnica multidisciplinaria para que esa prevención se materialice. Por ejemplo, si hay indicios de violencia en alguna persona, pueda ser tratada psicológicamente, pero no hay esos servicios hasta ahora, ¿no? Entonces hay un incumplimiento a la norma. El tercer mecanismo es la protección. Las casas de acogida que deberían tener estos equipos multidisciplinarios deberían ser construidos por todos los municipios de acuerdo a sus condiciones y realidades. No lo han hecho hasta ahora, ¿no? Ni siquiera tenemos SLIMs con personas idóneas y estables en ese ámbito para hacer seguimiento a los casos. Por tanto, hay incumplimiento de la norma. Y en el ámbito penal hay más de 50.000 casos en el país, y de esos 50.000 casos ni el 1% llega a sentencia final. Entonces vamos a hablar de que la estructura como tal en el país todavía sigue siendo patriarcal, no ha reflexionado y no está materializando estos mandatos constitucionales y desarrollados en la Ley 348 para que la población empiece a construir su camino hacia el horizonte del vivir bien. Son reflexiones profundas en definitiva, muchas veces la gente se siente interpelada por eso, pero es necesario en esta fase porque nos hemos desafiado a construir un Estado plurinacional con capacidad de vivir bien. Entonces la reflexión pasa por cada una y uno de nosotros de cuán capaces estamos siendo de empezar a deconstruir para construir una nueva forma de vida. ¿Estas deficiencias corresponden aquí al ámbito municipal, departamental, nacional? A todos sin excepción. Desde el presidente hasta el último ciudadano de nuestro país, en el último rincón de nuestro país. ¿Por qué? Porque las responsabilidades son de tipo administrativo, social e individual, comunitario. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Usted, por ejemplo, ¿cuánto hace que se reflexionen estos temas desde los medios de comunicación, más allá de plantearlo solamente como una noticia que hoy ya nadie la siente? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo, ustedes saben que somos colegas o ex colegas periodistas, hay que hablar desde el lenguaje de pronto de los hombres. Ya no sienten pena por las mujeres que sienten violencia, entonces hay que hablar por los hombres que se dicen que son violentos, porque si me dicen que de cada 10 mujeres, 7, 8 sufren alguna forma de violencia, quiere decir que del lado de los hombres, de cada 10 hombres, 7 u 8 hombres son violentos.
Entonces, entre hombres, mírense, reflexionen qué tipo de vida es la que están viviendo. Hay otro dato, por ejemplo, que dice en el país hay más de 3 millones de hogares. Si hay más de 3 millones de hogares, deberían haber más de 3 millones de hombres casados y más de 3 millones de mujeres casadas en un hogar nuclear. Pero cuando desgajamos las cifras, resulta que hay más de 2 millones de madres, pero solo 1 millón y pico de padres. Entonces están negando que tienen doble vida. ¿Quiénes en este caso? Son los que menos reconocen que tienen una vida en común con otra persona o ya van por la segunda tanda. Pero eso en su vida personal, pueden decir tengo derecho a estar con cuantas quiera, digamos. Sí, pero ¿y los hijos y las hijas? Porque cuando hablamos de hogar estamos hablando de responsabilidad con las hijas y los hijos. Entonces, estas reflexiones, por ejemplo, tienen que estar en los medios de comunicación, porque el ámbito preventivo tiene también 4 ámbitos de reflexión profunda. Uno es la comunicacional, la otra es la educacional, la otra es la laboral y la otra es la salud. Otro dato estadístico que salió hace unos 3 meses atrás, las mujeres en los servicios de salud siguen sufriendo discriminación al momento del parto. Entonces están vulnerando, si se quiere, su derecho a su salud sexual y reproductiva. No les tratan bien al momento del parto y ese momento es el momento en que estás dando a luz. Se supone una nueva persona que te va a traer felicidad, va a ser parte de este mundo y debería ser bienvenido en esas dimensiones. Pero si las estadísticas me dicen que siguen sufriendo discriminación ahí adentro, es una forma de violencia que sigue latente. Quiere decir que no estamos reflexionando. Por eso digo yo, el vivir bien, construir ese tipo de vida es responsabilidad de todas y de todos. En el ámbito administrativo, los que están en condición de autoridades, en el ámbito social, los que estamos en distintos espacios de nuestra sociedad, con niveles de representación, en nivel comunitario, las organizaciones también, e individualmente, desde las casas. ¿Principales causas de violencias? Los estudios dicen que es el alcoholismo y yo digo que es la cobardía y la incapacidad de sincerarnos unos mismos, entre nosotros. O sea, sincerarme yo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué recurro al alcohol? ¿Por qué tengo que farrearme? ¿Para qué? ¿Acaso la vida no es mejor con los 5 sentidos? ¿Por qué no reír, cantar, bailar? Si duele algo, llorar, pero sentirlo con los 5 sentidos porque es parte de la vida. ¿Por qué recurrir al alcohol? Y peor todavía, luego escudarse en el alcohol para querer deslindar la responsabilidad. Yo alguna vez decía, los cobardes recurren al alcohol para decir, después no me acuerdo. Y esa es la actitud más cobarde que hay para mí. Entonces, si se trata, por ejemplo, de hablar en términos filosóficos y de sueños sobre nuestro país, habíamos dicho que debíamos dejar vicios y taras para así poder construir nuestro Estado plurinacional. Pero